Amina yacía en la cama del hospital, agotada y sudorosa tras el arduo proceso de parto. Sus 3 hijos lloraban en la habitación, pero lejos de la alegría esperada, un frío silencio la envolvía. Al levantar la vista, buscó la mirada de su esposo, Omar, pero no encontró el afecto que solía ver en él. Omar, de pie junto a las incubadoras, tenía el rostro petrificado, sus ojos llenos de enojo y desilusión. Aunque ambos eran de piel clara, los niños habían nacido con la piel más oscura, un detalle que desató la furia de Omar. Sus puños se cerraron con fuerza, sus ojos se inyectaron de rabia, y, sin decir palabra alguna, dio media vuelta y abandonó la habitación, dejando a Amina con el corazón lleno de temor. Pasaron algunas horas antes de que Amina se sintiera lo suficientemente recuperada como para intentar cargar a uno de los bebés. Pero en ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Omar irrumpió en la habitación con bolsas pesadas, las dejó caer violentamente en el suelo, mirándola con odio, gritó: «Amina, no vas a volver a pisar mi casa. Ve y busca al padre de esos niños. Vete con él». Amina, completamente desconcertada, apenas pudo reaccionar. «Omar, ¿qué estás diciendo? ¿Es una broma?» Omar soltó una risa amarga, como si todo fuera un mal chiste. «¿Una broma? Mira a esos niños. Ninguno tiene mi parecido. No voy a ser el tonto que cría a los hijos de otro. Me traicionaste, Amina. No lo voy a perdonar nunca». Las lágrimas comenzaron a recorrer las mejillas de Amina mientras, con voz quebrada, repetía: «No, te juro que nunca te traicioné. No hubo nadie más que tú, Omar. Esos niños son tuyos. Créeme». Pero los ojos de Omar, fríos y decididos, no mostraron piedad alguna. Con tono implacable, dijo: «Anda a contarle tus mentiras a otro. Toma tus cosas y vete ahora mismo». En ese instante, Amina sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Omar salió de la habitación sin volver la vista atrás, dejando a su esposa rota. Poco después, Amina recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo, se encontró con una nueva y cruel revelación. Todo el dinero de las cuentas conjuntas con Omar había sido retirado. Lo había perdido todo. Con manos temblorosas, marcó el número de su madre. Tan pronto como la llamada fue atendida, rompió en llanto. «Mamá, Omar me echó de la casa. No sé qué hacer». Su madre, Khadija, sin dudarlo ni un instante, se dirigió al hospital. Al ver a su hija destrozada, sin hacer preguntas, la abrazó y la llevó a su casa, junto con los 3 niños. En el coche, Amina miraba por la ventana, las lágrimas recorriéndole el rostro. Todavía no podía entender lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un hombre que había amado durante tantos años la había echado sin compasión? Sin embargo, una pequeña voz dentro de ella le susurraba: «No me rendiré». Sabía que no podía caer. Tenía que luchar por sus hijos. Tenía que desentrañar la verdad. Los días que se avecinaban serían implacables, pero Amina estaba decidida a enfrentarlos. Khadija, abrazando con ternura a uno de sus nietos, mostraba en sus ojos una profunda preocupación. «Amina, debes ser fuerte, hija mía. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado», dijo Khadija con ternura, pero también con firmeza. Amina negó lentamente con la cabeza, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Sabía que no podía ceder ante ese sufrimiento. Tenía 3 hijos que criar, y debía encontrar la manera de seguir adelante por ellos, aunque no sabía que el destino aún tenía más golpes preparados para ella. Una noche, mientras cambiaba el pañal de uno de los bebés, recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo rápidamente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su acceso a la cuenta bancaria había sido desactivado. El corazón le latió con fuerza y sus manos comenzaron a temblar mientras trataba de acceder a la aplicación del banco, pero todo fue en vano. Todas sus cuentas estaban cerradas. El dinero que había guardado para sus hijos había desaparecido. Desesperada, Amina marcó el número de Omar. No respondió. Intentó nuevamente. Y otra vez, hasta que se dio cuenta de que la había bloqueado. Le había quitado todo lo que tenía y la había dejado completamente sola, sin recursos. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras miraba al bebé que tenía en brazos. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Omar?», susurró con voz quebrada. El fin del amor era algo difícil de aceptar,
¿Pero por qué ella y sus hijos debían enfrentar la miseria? Al ver el sufrimiento de su hija, Khadija sintió una furia arder en su pecho. Esto no quedará así. Vamos a la policía y reclamaremos lo que es tuyo, dijo con determinación. Pero Amina, con una mirada derrotada, negó. Mamá, no importa lo que hagamos, no vamos a recuperar el dinero. Omar ya lo tenía todo planeado. Ya no quiere que estemos en su vida. Sin embargo, Amina no iba a rendirse. A pesar de todo lo que otros esperaban de ella, seguiría luchando. Abrazó a sus 3 hijos, cerró los ojos y murmuró: «Pase lo que pase, vamos a salir adelante». A la mañana siguiente, comenzó a trabajar como cajera en una tienda pequeña. No era un trabajo complicado, pero la agotaba, y el salario apenas alcanzaba. Con 3 hijos, no tenía más opción que trabajar todos los días, lo que la dejaba sin fuerzas. Pero cada vez que sentía que no podía seguir, miraba los rostros de sus hijos y encontraba la motivación para continuar. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba seguía sin respuesta. ¿Por qué sus hijos no se parecían a su padre? Durante el embarazo no tuvo complicaciones y nunca le fue infiel a Omar. ¿Cómo podía ser esto posible? Pasó muchas noches en vela, buscando una respuesta. Finalmente, tomó una decisión. Iba a hacerse una prueba de ADN a sus hijos. No lo hacía por Omar, ya no era importante para ella. Lo hacía porque necesitaba saber la verdad, para conocer la verdad por sí misma. Después de varios días, Amina recibió el sobre del laboratorio. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Respiró profundamente y lo abrió con cuidado. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a las primeras líneas. El resultado de la prueba de maternidad biológica era positivo. Amina quedó inmóvil, congelada en el lugar. Los niños realmente eran suyos, pero la pregunta seguía ahí. ¿Por qué no se parecían a Omar? No podía quedarse con esa incertidumbre. Miró a su madre, buscando alguna respuesta, y le preguntó con la mirada llena de ansiedad: «Mamá, decime la verdad. ¿Hay algo que no sepas sobre nuestra familia?» Khadija se quedó petrificada. Su rostro palideció y desvió la mirada. Amina sintió una punzada de miedo al ver la expresión de su madre. «Mamá, por favor, ¿estás ocultándome algo?» Khadija mordió su labio inferior, mostrando una profunda preocupación en su rostro. «Hija mía, creo que ya es hora de que sepas la verdad». Amina sintió como su corazón latía más rápido. ¿Serían esas palabras las que cambiarían su vida una vez más? Miró a su madre, con la esperanza de obtener una respuesta. Khadija suspiró profundamente, con el rostro lleno de dudas. Guardó silencio por unos momentos antes de mirarla con ojos tristes y hablar con calma. «Hija mía, en realidad no eres la hija biológica de tu padre». El corazón de Amina casi dejó de latir. «¿Qué estás diciendo?», susurró con voz quebrada. Khadija apretó las manos de su hija con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando era joven, antes de casarme, amé a un hombre. Lo amé con todo mi ser, pero él no era árabe. Era de ascendencia africana. Sin embargo, debido a la presión de mi familia, me vi obligada a separarme de él. Luego, me casé con tu padre». Amina no podía respirar. «¿Entonces tengo su sangre en mis venas?», murmuró, su voz rota. Miró sus manos con asombro, como si ya no se reconociera a sí misma. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. «Sí, hija mía, este ha sido un secreto que no le conté a nadie. Tu padre nunca supo nada. Intenté dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida contigo, pero ahora tus genes han salido a la luz, y ahora la verdad también está saliendo a la luz con tus hijos». Amina respiró profundamente, sintiendo una extraña sensación de liviandad recorrer su cuerpo. Sus hijos realmente eran sus hijos. Amina se quedó inmóvil en el umbral de la habitación, escuchando el sonido tranquilo de su madre en la televisión y las respiraciones suaves de sus hijos en la cama. Pero a pesar de la calma exterior, dentro de ella había una tormenta. Las palabras del mensaje seguían retumbando en su mente. «¿Creíste que podías escapar? Vas a pagar el precio». Esa amenaza, tan fría y directa, había despertado en Amina algo más que miedo. Había desenterrado recuerdos oscuros y un sentimiento de impotencia. Omar, el hombre que la había dejado sin nada, había vuelto. Tal vez pensaba que podía seguir destruyéndola. Pero Amina sabía que ya no era la misma.
La mujer que había soportado sus humillaciones y dolor ahora era más fuerte, más resiliente. La vida la había moldeado a su manera, y esa mujer no iba a ser víctima de nuevo. Caminó lentamente hacia el cuarto de su madre, quien estaba ajena a sus pensamientos, sumida en su programa de televisión. Amina respiró hondo, haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones. Sabía que Khadija estaba envejeciendo, y no quería involucrarla en algo tan peligroso. No debía preocuparla más de lo necesario. Mamá, dijo con voz firme, pero suave, acercándose a ella. Tengo que hablar contigo. Khadija apagó la televisión y la miró, notando la tensión en su rostro. ¿Qué pasa, hija? Te veo preocupada. Amina se sentó junto a ella, sus ojos reflejando la tormenta que llevaba dentro. Recibí una amenaza hoy. Un mensaje de Omar. Su voz se quebró un momento, pero se recompuso. Creo que está de vuelta. Quiero que estés alerta, por si llega a intentar algo. Khadija se quedó en silencio por un momento, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Era evidente que el peso del pasado la seguía atormentando, pero ahora no era el momento de reprimir las emociones. No quiero que sufras más, Amina. Ya no quiero que lo vuelvas a ver nunca más, dijo Khadija con determinación, tomando las manos de su hija. Amina asintió, agradecida por el apoyo de su madre. Pero dentro de ella sabía que no bastaba con sentirse acompañada. Debía prepararse. Si Omar había regresado, estaba dispuesta a enfrentarlo de una vez por todas. No dejaría que sus hijos vivieran con miedo. Ya no. Al día siguiente, Amina fue a la policía para reportar la amenaza. Aunque sabía que la ley no podría ofrecerle una protección total, al menos podía estar preparada. Después de todo, si algo había aprendido en todos esos años, era que la vida no te da segundas oportunidades. Si Omar pensaba que podía destruirla de nuevo, estaba muy equivocado. Amina había renacido de las cenizas, y esta vez iba a luchar por su paz. Con el respaldo de la ley, la tranquilidad de su madre y la fortaleza que sus hijos le daban, Amina sabía que no estaba sola. Y aunque el regreso de Omar le daba miedo, también le daba una razón más para no rendirse. Ella sería quien decidiera cómo sería su vida a partir de ahora. El pasado no la controlaría más. La voz del oficial al otro lado de la línea estaba calmada, pero Amina sabía que este no era un asunto que se pudiera tomar a la ligera. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó el oficial. No, no estoy bien. Estoy siendo acosada. Mi ex esposo está detrás de esto. Me está amenazando. Amina respiró profundamente, intentando controlar su voz temblorosa. Esta vez dejó una nota en mi puerta. Necesito que alguien venga ahora. No quiero que mis hijos estén en peligro. El oficial hizo una pausa, y Amina pudo escuchar el sonido de su teclado mientras tomaba notas. Entiendo. Envío a una patrulla a su dirección inmediatamente. Por favor, manténgase en el interior y asegúrese de que sus puertas y ventanas estén cerradas. Estaremos allí en breve. Colgó el teléfono, y Amina sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que la policía podía ofrecerle una protección mínima, pero no confiaba completamente en que estuvieran preparados para lo que estaba ocurriendo. El temor de que Omar estuviera cerca, dispuesto a hacerle daño, la mantenía alerta. Necesitaba más que solo una patrulla. Necesitaba estar completamente a salvo. La noche se alargó mientras esperaba la llegada de los oficiales. Cada sonido, cada crujido de la casa, la ponía en tensión. No podía quitarse la sensación de que alguien la estaba observando, esperando el momento justo para actuar. La casa, normalmente acogedora y llena de risas infantiles, ahora le parecía un lugar solitario y vulnerable. A lo lejos, se escuchó el sonido de una sirena. Finalmente, la policía llegó y Amina los recibió con rapidez. Los oficiales recorrieron la casa, inspeccionaron el exterior y corroboraron que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo dar una respuesta definitiva sobre lo que estaba ocurriendo. Después de algunas horas de investigación, se retiraron, dejando a Amina con más preguntas que respuestas. No hay señales de entrada forzada, señora. Solo parece que alguien estuvo cerca, pero por ahora no podemos hacer mucho más, dijo uno de los oficiales, con una expresión seria. Mantenga la calma y sigue en contacto con nosotros si algo más sucede. Amina asintió, pero no se sentía más tranquila.
El mensaje de Omar seguía resonando en su mente. No podrás escapar. Esto es solo el comienzo. Era claro que las amenazas no iban a cesar, y el miedo se convirtió en una constante. Esa noche, antes de dormir, Amina revisó las puertas y ventanas una vez más. Sus hijos estaban dormidos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Los abrazó fuertemente, agradecida por su inocencia, y les dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Pero, aunque lo intentó, no pudo dormir. Los pensamientos de Omar, su regreso y lo que podría estar planeando, la mantenían despierta. Mientras el reloj avanzaba lentamente, Amina se dio cuenta de que no podía quedarse sola a la espera de lo que pudiera hacer. Tenía que prepararse para lo peor, por ella y por sus hijos. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de no permitir que Omar destruyera lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Amina se levantó de la cama y se dirigió hacia la mesa de la cocina. Sacó papel y bolígrafo y comenzó a escribir una lista de cosas que necesitaba hacer. Había que tomar medidas más drásticas para proteger a su familia. No iba a dejar que el pasado volviera a consumirla. Lo que había comenzado como una amenaza se estaba transformando en algo mucho más grande. Pero Amina estaba decidida a no ceder. A la mañana siguiente, la policía llegó a la casa de Amina y comenzó a registrar el área mientras interrogaban a los vecinos. Algunos de ellos comentaron que habían visto a un hombre extraño rondando por el vecindario en los últimos días. Posteriormente, un oficial le mostró una grabación de las cámaras de seguridad y Amina sintió como si su sangre se helara. Era Omar, pero no como lo recordaba. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido y su figura demacrada, aunque aún mantenía esa mirada fría llena de furia. El oficial, con tono grave, le dijo: «Ya te encontró. Necesitas tener mucho más cuidado. Tomaremos medidas adicionales, pero no creas que se rendirá fácilmente». Amina asintió, aunque por dentro el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Por qué regresó Omar? ¿Qué buscaba? ¿Solo quería vengarse o había algo aún más terrible detrás de su regreso? Cada día sentía como si alguien la estuviera observando, y por las noches el miedo la asfixiaba. El temor de Amina se hizo realidad una tarde, cuando fue a recoger a sus hijos de la escuela. El director, visiblemente preocupado, se le acercó. «Señora Amina, hoy hemos tenido a un hombre sospechoso cerca de la escuela. Estaba observando a Falak durante bastante tiempo, y cuando nos dimos cuenta de su presencia y nos acercamos, se fue rápidamente. Algunos maestros dicen que ha estado viniendo estos últimos días». Amina sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Su garganta se secó y un mareo la invadió. Omar ahora intentaba acercarse a sus hijos. El maestro, tomando aire, añadió: «Era alto, delgado y parecía agotado. Su cabello estaba desordenado y sus ojos reflejaban una expresión extraña, aterradora». Amina sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No había duda, era Omar. Cerró los puños con fuerza y respiró profundamente, tratando de recuperar el control. Abrazó a sus hijos con firmeza, luego miró al maestro, agradecida, y le dijo: «Si lo vuelve a ver, avíseme de inmediato o llame a la policía». En su camino de regreso a casa, Amina no dejó de mirar por el retrovisor, más asustada que nunca. Omar ya no solo la amenazaba a ella, ahora también acechaba a sus hijos. ¿Pero qué quería realmente? ¿Cuál era su propósito? A la medianoche, un ruido en el jardín la despertó. Su corazón latía frenéticamente. Se levantó rápidamente, corrió hacia la ventana y observó en la oscuridad. Una sombra se movía entre los árboles. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó a la policía. «Por favor, envíen a alguien. Hay alguien en mi jardín». Antes de que llegara la policía, la puerta trasera se abrió con un sonido que heló su sangre. Omar había irrumpido en la casa. Amina entró en pánico. Corrió hacia la habitación de sus hijos y los abrazó con fuerza. En ese instante, Khadija también se despertó. «Amina, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa de miedo. «Es Omar, mamá», respondió Amina, su voz débil pero cargada de temor. Los pasos de Omar se escuchaban claramente fuera de la puerta. Estaba allí. Entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse. «Amina, abre la puerta». La voz de Omar sonó suave, pero estaba impregnada de amenaza.
Amina apretó a sus hijos con más fuerza y gritó: «¡Fuera de aquí! Ya llamé a la policía». Omar soltó una risa sarcástica. «¿De verdad piensas que llegarán a tiempo?» De repente, golpeó la puerta con fuerza, seguido por otro golpe aún más fuerte. Estaba tratando de romperla para entrar. Pero antes de que pudiera lograrlo, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. La policía había llegado. Omar se detuvo por un momento, luego giró y salió corriendo. Amina abrió la puerta rápidamente y bajó las escaleras. La policía ya estaba dentro de la casa, pero Omar había desaparecido. Uno de los oficiales, con tono grave, le dijo: «No se preocupe, lo encontraremos, pero usted debe tomar más precauciones. Este hombre no se va a rendir fácilmente». Amina respiró profundamente, pero sabía que eso no era el final. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta cada minuto, cada segundo. A la mañana siguiente, se sentó a hablar con su madre. Ya no podían seguir viviendo allí. La seguridad de sus hijos era lo primero. Tenían que irse. Pero antes de que pudieran hacer planes, su teléfono sonó. Miró la pantalla. La llamada era de la escuela. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Señora Amina, tiene que venir a la escuela ahora mismo. Alguien intentó llevarse a sus hijos». El teléfono casi se le cae de las manos. «¿Qué?», preguntó, su voz quebrada. La maestra, llena de preocupación, le explicó. «Un hombre vino y dijo ser el padre de los niños. Intentó llevárselos, pero no lo dejamos. Cuando le dijimos que llamaríamos a la policía, salió corriendo». Amina sintió como si su respiración se detuviera. Omar ya no se escondía. Ahora estaba atacando directamente a sus hijos. Se subió al auto y manejó lo más rápido que pudo hacia la escuela, su corazón palpitando descontrolado. Cuando llegó, vio a sus hijos junto a sus maestros, sus rostros llenos de miedo. Corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. «Estoy aquí. No dejaré que nadie les haga daño». Pero en su interior sabía que Omar había vuelto, y esta vez era un verdadero peligro. «Mamá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nos miraba así?», preguntó uno de sus hijos. Amina miró a su pequeño, cuyos ojos reflejaban inocencia, y sintió la garganta seca. No podía decir la verdad, no podía por miedo. Trató de sonreír y respondió: «No te preocupes, mi amor. No importa quién era. Yo estoy aquí para protegerte. Siempre». Pero su corazón temblaba. Omar ya no solo la perseguía a ella, también estaba acechando a sus hijos. Esa noche, Amina no dudó. Llamó sin perder tiempo a un abogado. Necesitaba iniciar los trámites para obtener una orden de restricción contra Omar. Mientras reunía los documentos necesarios, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Titubeó por un instante, pero finalmente contestó. Escuchó la voz del al otro lado de la línea. «Amina». Un escalofrío recorrió su cuerpo entero. La voz de Omar sonaba baja, agotada y perturbadora. «Solo quiero ver a mis hijos. También son mis hijos». Amina apretó el teléfono con fuerza y, furiosa, gritó: «No tenés derecho a acercarte a ellos. Cuando más te necesitábamos, nos echaste, robaste lo que teníamos y nos amenazaste. ¿Y ahora venís a pedir lo que no te corresponde? ¿Volviste para destrozar mi vida de nuevo?». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Luego, la voz de Omar cambió. «Me di cuenta de que cometí un error, Amina, pero nunca te dejé por odio». Amina soltó una risa amarga. Las lágrimas de rabia llenaron sus ojos. «Fue tan fácil para vos irte, ¿verdad? No pensaste ni un segundo en lo que dejabas atrás. No intentaste averiguar la verdad. Nunca lo intentaste. ¿Por qué no hiciste una prueba de ADN en vez de arruinarme la vida?». Del otro lado del teléfono, escuchó su respiración entrecortada. Parecía que quería decir algo, pero se detuvo. Finalmente, susurró: «Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás». El corazón de Amina se aceleró. Había algo en su tono, algo que le hacía pensar que quería decir más. «¿Dónde estás, Omar?», preguntó, intentando controlar su voz. «En un lugar donde nadie podrá encontrarme». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué planeas hacer?». Omar soltó una pequeña risa, pero su voz sonaba vacía, como si fuera solo una carcasa de lo que había sido. «Solo quería disculparme, antes de que sea demasiado tarde». La llamada se cortó.
Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Amina. No sonaba como una amenaza, sino como una despedida. Inmediatamente llamó a la policía y les contó lo sucedido. Temía que Omar estuviera a punto de tomar una decisión desesperada. El oficial, con tono grave, respondió: «Es un reporte serio. Actuaremos de inmediato. Manténgase a salvo con sus hijos». Al día siguiente, llegó la noticia. Omar fue encontrado en una habitación de hotel. Estaba completamente agotado y destrozado. Cuando la policía llegó, lo encontraron tendido sobre la cama, como si ya no quedara nada de él. Cuando lo arrestaron, no intentó huir ni ofrecer ninguna excusa. Simplemente miró al vacío y murmuró en voz baja: «Ya lo perdí todo». Cuando Amina leyó la noticia, no supo cómo reaccionar. Ese hombre había sido, en su momento, la persona con la que soñó y compartió su vida. Pero ahora, ya no era más que una sombra perdida. ¿Debería sentir compasión por él o seguir odiándolo? No lo sabía. Lo único que sí sabía era que estaba agotada, muy agotada. Pero, en lo más profundo de su ser, había una certeza: Omar ya no representaba una amenaza. Y, en ese momento, se dio cuenta de que, después de tantos años, por fin estaba libre. Una mañana, su teléfono sonó de nuevo. Miró el número. No lo reconocía. Pero, por alguna extraña sensación en su interior, supo que debía contestar. Una voz tranquila y cordial llegó a sus oídos. «Señora Amina, soy el abogado de Omar. Hay algo que él le dejó». Amina, desconcertada, frunció el ceño. «¿Qué es?» El abogado permaneció en silencio por un instante antes de hablar. Él le dejó un mensaje. Amina sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué habría dicho? El abogado respiró profundo y comenzó a leer en voz alta. «Amina, he cometido muchos errores, pero mi mayor equivocación no fue abandonarte, sino no haberte creído. Mi ira y mi orgullo me cegaron, y permití que el rencor me destruyera, perdiendo así todo lo que valía la pena. No te pido perdón, porque no lo merezco. Pero si hay algo que puedo hacer ahora, es alejarme de ti y de nuestros hijos para siempre. Vive feliz, Amina, te lo mereces. Mientras sepa que eres feliz, iré donde sea. Omar». Las lágrimas llenaron los ojos de Amina. Finalmente, él entendió, pero ya era demasiado tarde. Algunos errores no pueden repararse. Con el tiempo, Amina retomó su vida. Continuó con su trabajo, cuidó a sus hijos y se volvió más fuerte que nunca. Omar fue sentenciado a convertirse en un yin, pero fue enviado a un centro de rehabilitación en vez de una prisión. Amina nunca lo visitó. No quería revivir el pasado. Lo único que le importaba era el bienestar y el futuro de sus hijos. Con el paso de los meses, la figura de Omar se fue desvaneciendo de su vida. Un día, encontró una carta en su buzón. Provenía del centro de rehabilitación. Amina pensó en desecharla sin abrirla, pero algo en su interior la hizo detenerse. Respiró hondo y abrió el sobre con calma. «Amina, no creo que leas esto, pero necesitaba escribirlo. Lamento todo. Mi mayor arrepentimiento es no haberte dado la oportunidad de defenderte. Si te hubiera escuchado ese día, si tan solo me hubiera detenido a pensar un momento, tal vez todo hubiera sido diferente. Pero elegí perderte. Tú nunca me traicionaste. Sin embargo, cuando te dejé, fui yo quien cometió la verdadera traición. Ahora entiendo que lo que necesitas no es una disculpa, sino seguir adelante con tu vida. Y tal vez lo que yo realmente necesito es aceptar que ya no hay espacio para mí en la tuya. Sé feliz, Amina, porque eres la persona más fuerte que he conocido. Omar». Amina dejó la carta sobre la mesa y cerró los ojos. No sentía rabia, ni tristeza, solo una extraña sensación de vacío y quizás un ligero alivio. El pasado estaba definitivamente atrás. Tomó la carta, la dejó sobre la mesa, y dio una última mirada antes de abrir la ventana y salir al exterior. El sol brillaba con fuerza. La vida continuaba, y ahora ella era finalmente libre. Amina comenzó de nuevo con sus hijos. Se mudaron a una nueva casa, dejando atrás las sombras del pasado, y construyó una vida que solo le pertenecía a ella y a sus hijos. Su vida mejoró poco a poco, y sus ingresos se estabilizaron. Sus hijos nunca carecieron de nada. Amina hacía todo lo posible por brindarles una vida digna,
y con el paso del tiempo, una fuerza interior creció en ella, algo que nunca antes había sentido. Sus hijos se desarrollaron con salud y brillantez, y sus rostros estaban llenos de felicidad. Aquella tarde era el cumpleaños de Tusa, y la casa se llenó de risas. Tuvieron una pequeña fiesta, a la que asistieron su madre Khadija y algunos amigos cercanos. Mientras observaba cómo su hija soplaba las velas, una paz profunda la envolvió, una paz que hacía años no experimentaba. En ese instante, Amina comprendió algo fundamental. No necesitaba a nadie. Estaba de pie por sí misma, y esa independencia era su mayor logro. El tiempo pasó y su vida se volvió completamente estable. Ya no había miedo ni amenazas, solo tranquilidad y seguridad. Sus hijos crecieron, alcanzaron logros académicos y llenaron su vida de amor. En lo profesional, Amina ascendió, y su arduo trabajo dio sus frutos, permitiéndole vivir con comodidad. Todo parecía ir bien hasta que sonó el teléfono. Era una llamada del centro donde Omar estaba. Señora Amina, lamentablemente, tenemos malas noticias. Omar ha fallecido. Amina no sabía cómo reaccionar. No estaba segura de cómo debía sentirse. Según los médicos, Omar había estado luchando contra una enfermedad desconocida, que al momento de su ingreso al centro ya se había propagado por todo su cuerpo, sin esperanza de tratamiento. Omar se fue de este mundo en completa soledad. Lo único que dejó atrás fue una última carta. Amina la abrió con manos temblorosas, respiró profundamente y comenzó a leer. La letra le resultaba familiar. Esas fueron sus últimas palabras. Amina, no sé si leerás esto, pero tenía que escribirlo. Sé que no fui lo que necesitabas, y esa es mi culpa. Perdí tu amor con mis propias manos. Hay errores en la vida que no pueden repararse, por mucho que me arrepienta. Mi mayor error fue no haberte escuchado, no haberte dado la oportunidad de explicarte. Estrella, si tan solo no hubiera dejado que mi ira me cegara ese día, si hubiera parado un momento y te hubiera escuchado, tal vez aún formaría parte de tu vida. Pero decidí juzgarte en vez de comprenderte. Y en ese momento, fui yo quien te traicionó. Cuando más te necesité, tú siempre estuviste ahí para mí. Pero cuando tú me necesitaste, fui yo quien te dejó. Y ahora, al final de mi vida, solo hay una cosa que quiero decirte. Por favor, sé feliz. Porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Mi único deseo es que tú y tus hijos tengan una vida llena de amor y paz. Lamento mis errores, pero sé que una disculpa ya no cambia nada. Adiós, Amina. Con lentitud, Amina cerró la carta. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no eran de tristeza ni de arrepentimiento. Eran solo lágrimas de dejar atrás un capítulo de su vida. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Incluso las últimas palabras de Omar habían perdido su peso. Esa puerta la había cerrado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, salió al balcón. El sol brillaba y el aire cálido acariciaba su piel. Sus hijos corrían por allí, riendo y conversando despreocupadamente. Los observó y sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, se sintió completamente libre. El pasado ya no formaba parte de su vida. De ahora en adelante, solo miraría al futuro. Sabía que una vida maravillosa la esperaba. Amina respiró profundamente mientras la brisa matutina le tocaba el rostro. Cerró los ojos y se permitió disfrutar de ese momento de calma. La vida seguía su curso, y ella ya no viviría bajo la sombra del pasado. Su historia había sido un viaje de dolor y sufrimiento. Había sido una mujer abandonada por su esposo justo después de dar a luz, que lo perdió todo, que fue amenazada, temerosa y traicionada, pero nunca se rindió. No cedió. Al final, reclamó su vida por el bien de sus hijos y por ella misma. No se consideraba una víctima. Era el reflejo de su propio viaje. La lección más grande de esta historia es la fuerza de Amina. A pesar de todo, perseveró. No se dejó vencer por las dificultades. No se sometió a la injusticia. No permitió que el odio la consumiera. En lugar de buscar venganza, eligió empezar de nuevo, porque la vida es demasiado preciosa para vivir atrapada en el pasado. Otra lección importante es que la confianza es la base fundamental de cualquier relación. Una vida marcada por dudas y rabia la llevó a perderlo todo. Si solo hubiera tomado un momento para escucharla, si tan solo hubiera confiado en ella,
quizás habría mantenido su familia. Pero algunos errores no se pueden corregir. El pasado no debe ser el que defina tu futuro. Amina vino de un pasado lleno de sufrimiento, pero eso no la definió. Ella escribió su propio destino y hoy es más fuerte, más libre y más feliz que nunca. Mi deseo para ti es que, incluso en los momentos más oscuros, encuentres la luz. Aprovecha cada oportunidad que la vida te ofrezca y nunca te rindas. Gracias por escuchar mi historia. Era una de esas noches de tormenta que parecían no tener fin. El viento golpeaba las ventanas con furia, mientras la lluvia caía como balas sobre el tejado de zinc. En una pequeña cabaña al borde del bosque, el viejo Mateo se acurrucaba junto a la chimenea, sintiendo cómo el frío se colaba por cada rendija de las paredes de madera. Había vivido allí durante más de 30 años, desde que decidió alejarse del bullicio de la ciudad después de jubilarse. Su esposa había fallecido hace una década, y desde entonces, la soledad se había convertido en su única compañía. Los vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros de distancia, y en noches como esta se sentía completamente aislado del mundo. El fuego crepitaba débilmente mientras Mateo removía las brasas con un atizador oxidado. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la edad que ya comenzaba a pesarle. A sus 75 años, cada movimiento le costaba más esfuerzo que el anterior. De repente, el silencio se quebró por un sonido que no esperaba. Golpes desesperados en la puerta principal. Los golpes resonaron por toda la cabaña como ecos fantasmales. Mateo se sobresaltó, derramando un poco del té caliente que sostenía entre sus manos. ¿Quién podría estar afuera en una noche como esta? En todos sus años viviendo en aquel lugar remoto, nunca había recibido visitas tan tarde, y mucho menos durante una tormenta. Se quedó inmóvil por unos segundos, esperando que tal vez hubiera sido solo su imaginación, pero los golpes volvieron, esta vez más urgentes. Se levantó lentamente de su sillón, apoyándose en su bastón de madera tallada. Cada paso hacia la puerta se sentía como una eternidad. Al llegar, puso su oído contra la madera fría y preguntó con voz temblorosa: ¿quién está ahí? Del otro lado no llegó respuesta, solo el sonido del viento y la lluvia. Los golpes continuaron, ahora acompañados de lo que parecía ser la voz de alguien pidiendo ayuda, aunque las palabras se perdían entre el rugido de la tormenta. Mateo dudó por un momento. Su mente le decía que fuera cauteloso, que no abriera la puerta a un extraño en mitad de la noche. Pero su corazón, ese corazón que había vivido tanto y había aprendido el valor de la compasión, le gritaba que alguien necesitaba ayuda. Finalmente, giró la manija y abrió la puerta con cuidado. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una joven de no más de 25 años estaba parada bajo la lluvia torrencial, completamente empapada y tiritando de frío. Su ropa de ciudad, unos jeans ajustados y una chaqueta ligera, estaba completamente inadecuada para el clima. Sus labios estaban azules por el frío y su cabello castaño se pegaba a su rostro pálido. En sus ojos, Mateo pudo ver una mezcla de desesperación y alivio al verlo aparecer en la entrada. «Por favor», murmuró la chica con voz quebrada. «Mi auto se descompuso en la carretera. No hay señal de teléfono y llevo caminando horas. Podría quedarme aquí hasta que amanezca». Mateo la observó detenidamente. Todo en ella gritaba que era una chica de ciudad perdida en territorio desconocido. Sus zapatos de tacón bajo estaban llenos de barro y llevaba una pequeña mochila que parecía contener apenas lo básico. «¿De dónde vienes, muchacha?», preguntó Mateo, sin moverse de la entrada. «De Buenos Aires», respondió ella, temblando violentamente. «Estaba manejando hacia Bariloche para unas vacaciones, pero tomé un desvío equivocado y luego mi auto simplemente se detuvo. He estado caminando por horas». La historia sonaba creíble. Era común que los turistas de la capital se perdieran en esas rutas rurales, especialmente durante la temporada de vacaciones. Y con una tormenta como esta, era fácil imaginar cómo alguien podría encontrarse en una situación desesperada. Mateo sintió una punzada de compasión. Recordó las veces en su juventud cuando él mismo había dependido de la bondad de extraños durante sus viajes. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado y le hizo una seña para que entrara. «Gracias», susurró la chica, y prácticamente se desplomó al cruzar el umbral. Una vez adentro, Mateo pudo verla mejor.
Era hermosa, pero había algo en sus ojos que sugería que cargaba con más peso del que debería alguien de su edad. No era solo el cansancio físico de su terrible noche. Había una tristeza profunda que parecía haberse instalado en su alma. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo mientras cerraba la puerta tras ella. Sofía, respondió, frotándose los brazos para generar calor. Bueno, Sofía, soy Mateo. Vamos a conseguirte algo de ropa seca antes de que te enfermes. Fue a su habitación y regresó con una de las camisas de franela de su difunta esposa y unos pantalones deportivos que le quedaban grandes, pero al menos estarían secos. Puedes cambiarte en el baño, le dijo, señalando una puerta pequeña al fondo del pasillo. Mientras Sofía se cambiaba, Mateo preparó más té caliente y puso una manta adicional cerca del fuego. No podía evitar sentirse nervioso. Hacía tanto tiempo que no tenía compañía humana en su hogar que casi había olvidado cómo comportarse. Cuando Sofía regresó, lucía mucho mejor. La ropa le quedaba grande, pero al menos ya no estaba tiritando. Se acercó tímidamente al fuego y extendió sus manos hacia las llamas. Muchas gracias, señor Mateo, dijo suavemente. No sé qué habría hecho si no hubiera encontrado su casa. ¿Y tu familia? ¿No te están esperando en Bariloche?, preguntó Mateo, ofreciéndole una taza de té humeante. Sofía tomó la taza entre sus manos y bajó la mirada. No, en realidad estaba viajando sola. Necesitaba alejarme por un tiempo. Había algo en la forma en que dijo esas palabras que le hizo saber a Mateo que había una historia más profunda detrás de su viaje, pero decidió no presionar. Si ella quería compartir, lo haría cuando se sintiera lista. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el sonido de la lluvia que comenzaba a calmarse gradualmente. El fuego creaba sombras danzantes en las paredes de la cabaña, y por primera vez en meses, Mateo no se sentía completamente solo. ¿Vives solo aquí?, preguntó Sofía eventualmente. Sí, respondió Mateo. Mi esposa murió hace 10 años. Tuvimos hijos, pero bueno, la vida nos llevó por caminos diferentes. ¿No los ve nunca?, preguntó Sofía con curiosidad genuina. Mateo guardó silencio por un momento, removiendo su té lentamente. Tengo una hija, Clara. Vive en España con su familia. Nos escribimos por email de vez en cuando, pero ya sabes cómo es, la distancia hace que todo sea más difícil. Y no tiene otros hijos. La pregunta tocó una fibra sensible. Mateo sintió una opresión en el pecho. Tuve un hijo también, Sebastián. Pero perdimos el contacto hace muchos años. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía suavemente. Mateo suspiró profundamente. Era extraño estar contándole cosas tan personales a una completa desconocida, pero algo en la presencia de Sofía lo hacía sentir cómodo para abrirse. Sebastián era muy diferente a mí, artístico, soñador, quería ser músico. Y yo tenía ideas muy tradicionales sobre lo que debería hacer con su vida. Tuvimos muchas discusiones sobre su futuro. La última fue terrible. Le dije cosas de las que me arrepiento hasta el día de hoy. ¿Cuándo fue eso? Hace 15 años. Se fue de casa después de esa pelea y nunca volvió. Al principio pensé que regresaría cuando se le pasara el enojo, pero los años fueron pasando y nunca supe nada de él. Sofía asintió comprensivamente. Los malentendidos familiares pueden ser muy dolorosos. ¿Y tú?, preguntó Mateo. Por eso estabas viajando sola. También tienes problemas familiares. Sofía se quedó callada por un largo rato. Mateo ya pensaba que no iba a responder cuando finalmente habló. Algo así. Mi padre y yo no nos hablamos desde hace un tiempo. ¿Qué pasó? Él tenía expectativas sobre mi carrera, mi vida. Yo quería tomar mis propias decisiones y él no lo entendía. Tuvimos una pelea terrible y decidí irme a vivir sola. Pero las cosas no salieron como esperaba. ¿En qué sentido? Perdí mi trabajo hace 3 meses. He estado viviendo de mis ahorros, pero ya casi no me queda nada. No tengo el coraje de volver a casa y admitir que tal vez mi padre tenía razón. Mateo sintió una conexión inmediata con la historia de Sofía. Era como si estuviera viendo un reflejo de su propia situación, pero desde la perspectiva del hijo que se había ido. ¿Cómo se llama tu padre?, preguntó impulsivamente. Sebastián, respondió Sofía, y luego agregó con una sonrisa triste. Sebastián Morales. El mundo de Mateo se detuvo por completo. La taza de té se le resbaló de las manos
y se hizo pedazos contra el suelo de madera. Sofía se sobresaltó por el ruido. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. Mateo la miró fijamente, su mente corriendo a toda velocidad. «¿Dijiste Sebastián Morales?» «Sí», respondió Sofía, confundida por la reacción de Mateo. «¿Por qué? Tu padre tiene 42 años. Es músico». Sofía se puso pálida. «Sí, ¿cómo sabes eso?» Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Porque yo soy Mateo Morales. Tu padre es mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Eso es imposible», murmuró. Mi abuelo murió cuando papá era joven». «No», dijo Mateo, con la voz quebrada por la emoción. «Eso debe ser lo que él les dijo. Pero estoy vivo. He estado aquí todo este tiempo, esperando». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambos. Sofía se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Dios mío», susurró, «tú eres mi abuelo. Si estás siguiendo esta historia y querés saber cómo continúa, dale me gusta al video para que sepamos que te está gustando». Mateo se levantó lentamente de su silla y se acercó a ella. Con manos temblorosas, tomó el rostro de Sofía entre sus palmas. «Eres igual a tu abuela cuando era joven», dijo con voz ahogada. «Mismo cabello, mismos ojos. Debería haberme dado cuenta antes». Sofía se dejó caer en sus brazos, llorando como no había llorado en años. Mateo la abrazó fuertemente, sintiendo como si un pedazo de su corazón, que había estado perdido durante 15 años, finalmente hubiera regresado a casa. «No puedo creerlo», sollozaba Sofía. «Durante todos estos años pensé que no tenía abuelos. Papá me dijo que habían muerto antes de que yo naciera». «¿Cómo está él?», preguntó Mateo, separándose ligeramente para poder mirar a su nieta a los ojos. «Está bien. Tiene su propia escuela de música ahora. Se casó con mamá hace 26 años. Yo soy su única hija. Es feliz». Sofía asintió. «Creo que sí, pero a veces lo veo triste, especialmente cuando escucha ciertas canciones o ve fotos viejas. Mamá me contó una vez que había tenido problemas con su padre, pero nunca quiso hablar del tema». Mateo sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio de saber que su hijo había logrado construir una vida exitosa y feliz, pero dolor por haberse perdido todos esos años de su vida. «¿Y tú? ¿Cómo terminaste aquí, en medio de la nada, justo en mi puerta?» Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Honestamente no lo sé. Después de perder mi trabajo, decidí hacer este viaje para pensar en qué hacer con mi vida. Tomé varios desvíos para explorar rutas secundarias, y cuando se descompuso el auto, simplemente caminé hasta encontrar tu casa». «¿Crees en el destino?», preguntó Mateo. «Hasta esta noche no estaba segura, pero ahora no sé cómo llamar a esto sino destino». Pasaron el resto de la noche hablando. Sofía le contó a Mateo todo sobre su vida, sus estudios universitarios, sus trabajos anteriores, sus sueños y sus miedos. Mateo le habló sobre su juventud, sobre su esposa, sobre los primeros años de Sebastián y sobre el dolor que había cargado todos estos años. Cuando comenzó a amanecer, ambos se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre en el transcurso de una sola noche. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. Mateo tomó sus manos entre las suyas. «Primero, vamos a arreglar tu auto. Tengo herramientas y algo de conocimiento sobre mecánica. Segundo, vas a llamar a tu padre». «No sé si puedo», dijo Sofía nerviosa. «Estamos peleados. Y además, ¿cómo le explico que encontré al abuelo que creía muerto?» «Juntos», dijo Mateo firmemente. «Le vamos a explicar juntos». Esa tarde, después de conseguir que el auto de Sofía funcionara nuevamente, resultó ser solo una manguera suelta. Se dirigieron al pueblo más cercano donde había señal de teléfono. Sofía marcó el número de su padre con manos temblorosas mientras Mateo esperaba a su lado. «Papá», dijo Sofía cuando escuchó la voz familiar del otro lado de la línea. «Soy yo, Sofía. Estoy bien, pero necesito que te sientes porque tengo algo increíble que contarte». La conversación duró más de 1 hora. Hubo lágrimas, sorpresa, incredulidad y finalmente, aceptación. Sebastián no podía creer que su padre estuviera vivo, y mucho menos que su propia hija lo hubiera encontrado por casualidad.
Al final, quedaron de encontrarse al día siguiente en la ciudad más cercana. Sebastián tomaría el primer vuelo desde Buenos Aires. La reunión fue emotiva, más allá de las palabras. Cuando Sebastián vio a su padre esperándolo en el aeropuerto, ambos rompieron a llorar antes de poder decir una sola palabra. El abrazo que se dieron duró varios minutos, y ninguno de los dos quería soltarlo. «Perdóname, papá», fueron las primeras palabras de Sebastián. «No, hijo mío, perdóname tú a mí», respondió Mateo. Durante los días que siguieron, tanto padre como hijo se dieron cuenta de cuánto habían cambiado. Mateo ya no era el hombre rígido y tradicional que había sido 15 años atrás. Los años de soledad y reflexión lo habían suavizado, lo habían hecho más sabio y comprensivo. Sebastián, por su parte, había madurado. Ya no era el joven rebelde y testarudo de antes. Había encontrado su lugar en el mundo y había aprendido el valor de la familia. «¿Por qué le dijiste a Sofía que yo había muerto?», preguntó Mateo una tarde, mientras caminaban por el bosque cerca de la cabaña. «Porque en cierto sentido, sentía que habías muerto», respondió Sebastián honestamente. El padre que yo recordaba era alguien con quien no podía conectar, alguien que no me entendía. Era más fácil decir que habías muerto que explicar que nos habíamos alejado por el orgullo. Y ahora veo que ambos éramos testarudos. Pero también veo que el tiempo nos ha dado sabiduría. Creo que ahora sí podemos ser padre e hijo de verdad». Mateo asintió, sintiendo un peso enorme que se quitaba de sus hombros. Durante esa semana, Sebastián decidió tomarse un descanso de su escuela de música para pasar tiempo con su padre. Sofía también se quedó, y por primera vez en sus 25 años, experimentó lo que era tener una familia completa. Una noche, mientras los tres se sentaban alrededor del fuego, como habían hecho Mateo y Sofía esa primera noche mágica, Sebastián tomó su guitarra y comenzó a tocar. Las melodías llenaron la cabaña con una calidez que Mateo no había sentido en décadas. «Esta canción la escribí hace 10 años», dijo Sebastián. «Se llama Caminos de vuelta a casa. Siempre pensé que hablaba sobre mi búsqueda artística, pero creo que en realidad hablaba sobre esto, sobre encontrar el camino de regreso a la familia». Mientras escuchaba la hermosa música de su hijo, Mateo se dio cuenta de que había estado equivocado todos esos años. Sebastián no había sido un fracaso por seguir sus sueños artísticos. Había sido valiente, y esa valentía había creado belleza en el mundo. Al final de la semana, cuando llegó el momento de que Sebastián regresara a Buenos Aires para retomar sus responsabilidades, la despedida fue muy diferente a la de 15 años atrás. Esta vez fue con la promesa de mantener el contacto, de visitarse regularmente y de nunca más dejar que el orgullo se interpusiera entre ellos. Sofía decidió quedarse unas semanas más con su abuelo. Había encontrado en esa cabaña perdida en el bosque algo que no sabía que necesitaba: raíces, historia familiar y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. «Abuelo», le dijo una mañana mientras desayunaban, «he estado pensando, ¿te parece si me quedo aquí un poco más? Puedo trabajar desde la computadora, hacer algunos proyectos freelance, y tal vez podríamos arreglar esta cabaña juntos». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿De verdad te gustaría hacer eso? Me encantaría. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas bien y de que no te sientes solo durante las tormentas». Y así fue como una noche tormentosa, que comenzó con una puerta golpeada por una extraña, terminó cambiando la vida de 3 personas para siempre. Mateo recuperó a su familia, Sebastián recuperó a su padre, y Sofía encontró las raíces que no sabía que estaba buscando. Meses después, la cabaña se había transformado. Con la ayuda de Sebastián durante sus visitas y el trabajo constante de Sofía, se había convertido en un hogar cálido y acogedor. Tenía nuevas ventanas, un techo reparado, y lo más importante, estaba llena de vida y amor. Una tarde, mientras Mateo y Sofía trabajaban en el jardín que habían plantado juntos, ella se detuvo y lo miró. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», le dijo. «¿Qué?». «Que esa noche yo no estaba realmente perdida. Quiero decir, sí, mi auto se había descompuesto, pero no había tomado un desvío equivocado. Había visto un cartel que decía Morales en un buzón del camino, y sentí curiosidad. Decidí explorar, pensando que tal vez era una coincidencia del apellido». Mateo la miró sorprendido.
En serio, en serio. Es como si algo me hubiera guiado hasta aquí, como si el universo supiera que todos necesitábamos encontrarnos. Esa noche, como se había vuelto costumbre, cenaron juntos frente al fuego. Pero esta vez, Sebastián estaba con ellos también, habiendo llegado para una visita sorpresa. La cabaña estaba llena de risas, música y el tipo de conversaciones que solo pueden tener las familias que han superado las dificultades juntas. Antes de irse a dormir, Mateo miró a su hijo y a su nieta y se sintió profundamente agradecido. No solo habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, sino que habían creado algo aún mejor, una familia más fuerte y unida de lo que nunca había sido antes. Si llegaste hasta acá y querés seguir viendo historias que te emocionen, suscríbete al canal, que tenemos muchas más para compartir.